las biopsias gástricas. Y el hallazgo más frecuente de las biopsias gástricas es la gástrica. ¿Ya? Y la otra muestra que solemos referir como patólogos es la biopsia con aguja fina. Esto se da más que nada en los sólidos. Por eso es que va más para lo que es hígado. ¿Ya? Y generalmente están guiados, son guiados con ecografía o con tomografía. Las biopsias quirúrgicas que ya se extrae un pedazo de tejido, en este caso vamos a ver que es una biopsia quirúrgica del testículo, ¿ya? Y de ahí otra muestra es el video citológico neoplásico, que esto de acá es el Papa Nicolau, es un ejemplo de esto. No es la única muestra que tenemos, también puede ser, por ejemplo, el tiroides, aspirada de tiroides. ¿Ya? También otro que vamos a ver es las células gigantes multinucleadas, o granuloma purul, y candidiasis, que esto es para dar la coloración de paz. Y este tejido acá es el granuloma purul, es para que vean los diferentes tipos de células gigantes multinucleadas que existen, porque no solamente es una, ¿ya? Y esto es algo que sí deberían saber, lo de células gigantes multinucleadas, porque es incluso para la inmunología es importante porque tiene mucho que ver con la inmunidad. ¿Ya? Es un tipo de respuesta inmune. Entonces vamos a empezar con lo que es la biopsia endoscópica. La biopsia endoscópica se realiza por un gastroenterólogo, ¿no? Que son los que ven todo lo que es la endoscopía del tracto gastrointestinal. Ahora, también puede ser por un filoscopio. El filoscopio es también un tipo de endoscopio, pero que se va para las vías respiratorias. ¿Ya? Pero lo más común es que sea el endoscopio que se va por el esófago y llega al estómago, o también por colonoscopia. Entonces acá vamos a ver que viene el endoscopio, tiene su camarita y tienen como unas pincitas. Esas pincitas van a ir jalando tejido. Entonces, en algún momento que cuando empiecen a rotar por especialidades y vayan al hospital y van a ir con el lazo, van a ver cómo hacen un tejido. Y es algo así, ¿no? Viene el gastroenterólogo, el paciente está semidormido, de costadito, y les introducen el endoscopio, ¿no? Por ahí con la camarita van viendo qué pasa. Entonces, el hallazgo más frecuente, como les mencioné, es la gastritis, ¿no? Que vamos a ver el tejido, que está eritematoso. Generalmente el estómago se va a ver con color pálido, un color pálido, rosa pálido, ¿no? Con todos los pliegues, se ven enteros, o sea, que no hay solución de continuidad, ¿no? Se ven lisos, o sea, la pliegues con la parte superficial se debería ver bonita, no rugosa, sino lisa, como en este caso. Pero en la gastritis que vamos a ver lesiones eritematosas, rojizas, ¿no? Incluso te van a aparecer como un empedrado o rugosos. En casos ya más severos que son la presencia de úlceras. Entonces, macroscópicamente vamos a ver eso. ¿Ya? Ahora, en los exámenes, cuando van a escribir, es la descripción, es el órgano, el diagnóstico, la macroscopía, la microscopía y la etiopatogenia. ¿Okay? Todo eso está en su guía. O sea, lo que dice su guía, lo elige, pueden poner en el examen. Pero acá yo les estoy escribiendo también la macro, la micro, para que puedan visualizar, para que se ubiquen mejor. Bien, entonces cuando llegan las muestras son bien pequeñitas, son de 1 milímetro,
chiquitas, y a veces en una sola lámina entran 3 muestras, 3 biopsias, ¿no? Las que son pequeñitas. ¿Ya? Son superficiales, eso quiere decir que agarran mucosa nada más, ¿ya? No agarran más que la mucosa. Y de ahí vamos a ir mirando, vamos a ir viendo el aumento de las biopsias. Ahora, generalmente cuando recibimos las biopsias, recibimos en diferentes frasquitos, ¿no? Uno que dice antro, otro que dice cuerpo, así es también cardia, dependiendo de dónde salgan esos fondos. Y vamos a ir viendo acá, por ejemplo, qué zonas que están eritematosos, o sea, sería acá rojo, sangre, ¿no? Sangre en la parte superior, o sea, en la parte de la mucosa, y esto se da por congestión vascular, ¿no? Entonces, cuando hay una inflamación o hay un daño, va a haber una congestión vascular. Eso quiere decir que los vasos sanguíneos van a estar muy congestionados y es una forma de reacción crónica. Entonces, acuérdense que el diagnóstico de esta biopsia es una gastritis crónica, ¿ya? Entonces, la gastritis crónica, como imagino que ya deben haber aprendido el término itis, ¿no? Es inflamación. Entonces, vamos a ver que hay una inflamación de la mucosa gástrica, ¿ya? Como es crónica, tenemos las células inflamatorias que intervienen en la inflamación crónica. ¿Saben cuáles son? ¿Les han dado esa clase, no? ¿En algún momento? ¿De las células inflamatorias? Los linfocitos. Los linfocitos. Ya, claro. Los linfocitos, los plasmocitos, o células plasmáticas, ¿no? Los neutrófilos, los sinófilos, los basófilos, ¿no? ¿Ah? Eosinófilos, ¿ya? Muy bien. Los leucocitos, ¿no? Los leucocitos. También los macrófagos. Los macrófagos también son células inflamatorias, ¿ya? Entonces, vamos a ver, aparece, los macrófagos son los monocitos circulantes en la sangre, ¿ya? Y tenemos los macrófagos tisulares, ¿ya? Los macrófagos tisulares se llaman histiocytos. Bien, ¿ya? Vamos a ir viendo un poquito de eso también. Seguramente, como vamos a ver con inmunología, las clases de inmunología les van a explicar un poquito a más profundidad, ¿ya? Entonces, las células inflamatorias van a reaccionar dependiendo el agente, dependiendo del tiempo de inflamación o que está expuesto el tejido a la noxa, ¿ya? Entonces, cuando tenemos estas inflamaciones, vamos a dividirlas en dos: en una inflamación aguda y en una inflamación crónica. Entonces, en una inflamación aguda van a haber ciertos tipos de células inflamatorias que van a intervenir. El que encabeza estos son los neutrófilos, que son los polimorfos nucleares, ¿ya? Entonces, los polimorfos nucleares van a estar en inflamaciones agudas y en inflamaciones crónicas reagudizadas, ¿ya? Van a estar en todo lo que son abscesos o con lesiones así infectadas como con pus, pero son los neutrófilos. ¿No? Los macrófagos van a intervenir tanto en inflamación aguda como en crónica, pero más en crónica, ¿ya? Los linfocitos, que se dividen en linfocitos T y B, van a estar en inflamación crónica. Y los plasmocitos, que son la maduración o la evolución de los linfocitos B, ya van a estar en la crónica también. Los eosinófilos
son granulocitos, son polimorfos nucleares, pero eosinófilos. Ellos están en algunos tipos de inflamación específicos que tienen que ver con parásitos, por ejemplo, o con alguna reacción inflamatoria, igual que los basófilos. Los basófilos son muy raros que actúen a menos que haya algo, una inflamación muy grave o alguna otra cosa que esté interviniendo. Entonces, los basófilos casi no se van a ver. En tejido, los basófilos son los mastocitos. Los mastocitos solamente actúan en inflamación muy severa, ¿ya? Entonces no deberían haber. Y los eosinófilos sí los vamos a poder ver en tejidos, sobre todo, como les digo cuando hay una intervención parasitaria, o sea, hay un parásito o una reacción alérgica. ¿Ya? Entonces, esta es la mucosa que sí considera la haberla visto en histología, la mucosa gástrica, que generalmente debería ser algo así, ¿no? Es lo normal, la mucosa gástrica, que tiene sus foviolas, ¿no? Y estas son las células cilíndricas normales y las células principales, parietales, ¿no? Pero acá vamos a ver que no hay así tan marcadas las foviolas, incluso el tejido, el número de células, ¿no? Parietales y principales está muy reducido. Eso qué quiere decir que hay una atrofia. ¿Ya? Entonces, todavía no hemos hablado de atrofia, vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero cuando hay una reducción de la cantidad, ¿no? O del tamaño en un tejido, o en una parte de una célula, o de atrofia, y eso se puede ver a un cambio adaptativo. ¿Ya? Entonces, acá va a haber una gastritis crónica, también va a haber atrofia. ¿Ya? Otra cosa que vamos a ver es que hay cambios. Bueno, esto sí lo vamos a ver la próxima semana. Hay cambios adaptativos dentro de las células. Entonces, hay células que para poder protegerse empiezan a ver ciertos cambios. Entonces, uno de estos cambios es que va a haber un aumento de los núcleos, del tamaño de los núcleos. ¿Ya? Y eso es lo que se llama cariomegalia. La cariomegalia es el aumento del tamaño del núcleo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver eso. Generalmente, como hemos visto, en la lámina normal, los núcleos deberían ser pequeñitos. Son núcleos pequeñitos, en cambio acá, si vemos que los núcleos son un poquito más grandes. ¿Me entienden por acá? Sí. En cambio acá los núcleos son más pequeñitos. ¿Okay? Otra de las características que vamos a ver en inflamación es la congestión vascular. La congestión vascular, como ya les dije, es cuando los capilares, en este caso, están muy llenos de eritrocitos, ¿no? De Matías. Entonces vemos rojo, ¿verdad? Porque en la hematoxinina el eritrocito es rojo. Entonces, acá sí vamos a ver marcado la congestión vascular en varios capilares. ¿Ya? Son muy notorios. El infiltrado inflamatorio, como les mencioné, está compuesto por células mononucleares, o sea, no hay polimorfos nucleares, no hay neutrófilos, no hay eosinófilos. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una inflamación crónica. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver, algunas células vamos a ver a los linfocitos, que son los que son puros núcleos, que son unas bolitas azules o moradas, negritas, ¿no? Y vamos a ver plasmocitos. Los plasmocitos, o células plasmáticas, ya son células que vamos a ver que son así, que tienen un plasma, un citoplasma amplio con un núcleo excéntrico. ¿Ya? Y eso podemos acá, por ejemplo. Esta célula de acá es un plasmocito. Célula plasmática. ¿Ya? Y sí estamos viendo varios ahí. Y los linfocitos es estos de acá, que solamente tienen el núcleo, solamente son núcleos con un poquito
de citoplasma. Ambos son mononucleares. Los que son más grandes, son las más grandes, por ejemplo como esta, que es una célula muy grande, esos son macrófagos. ¿Ya? Ahora, si se acuerdan, acá, en esta foto de acá, no hay mucho espacio entre célula y célula. Todas las células están pegadas, eso es lo normal. En cambio, acá sí vamos a ver que hay espacios en el tejido, ¿no? Y son las medias blanquecinas, que lo vemos por acá. Esas son las blanquecinas, ¿no? Que dan como un espacio, se produce por un edema. ¿Ya? El edema, ¿saben qué es un edema? Líquido. Hinchazón de líquido. La hinchazón, contenido líquido, ¿no? Que se pone entre el tejido, ¿no? Entonces, bueno, más adelante vamos a hablar sobre los edemas también. Hay clases sobre eso para que vayan aprendiendo. Ya, pero el edema es eso precisamente, ¿no? Que se crea como un espacio donde hay tejido, más que tejido, es más líquido, ¿no? Por eso que se ve como que blanco, ¿ya? Y también vamos a ver algunas zonas donde hay una vacuolización subnuclear. Entonces, por ejemplo, en esta zona de acá, de esta célula debajo del núcleo, hay una vacuola. Y acá también. Entonces, son características propias de lo que es una inflamación crónica. Eso también está en su guía está la descripción también, pero acá les estoy mostrando cómo se ve. Entonces, vamos acá, les voy a poner todas las cositas para que vayan viendo ahí, ¿no? La perimegalia, congestión, el evaporización nuclear, el edema y el infiltrado inflamatorio. Ya. Y por acá es con un poquito más de aumento para que podamos diferenciar bien. Esta es la vaporización subnuclear, no, la cariomegalia, que les decía que los núcleos están más grandes, debería ser, es otra imagen normal para que se acuerden. Miren cómo los núcleos deberían estar pegados a la membrana basal, ¿no? Y pequeños. En cambio casi se ven grandes. No debería haber el espacio entre célula y célula, no debería ser muy marcado, ¿no? Y no debería tampoco haber estas vaporizaciones nucleares, ¿no? Y acá se ve las células plasmáticas, que les dije que eran células, sí, ¿no? Como el citoplasma y el núcleo céntrico. Y los linfocitos, el edema, que se ve acá blanquecino, ¿no? Hace como un espacio entre comillas, porque no hay nada vacío, sino que todo está líquido. Y la congestión vascular. Acá para que se acuerden cuáles son las células parietales y cuáles son las células principales. Las parietales son las rosaditas, que tienen su núcleo central, ¿ya? Y las principales son las que tienen el núcleo a nivel basal, ¿no? Y son más moraditas. Alcalomegalia, también entramos a la alcalomegalia, esta zona de por acá. La congestión vascular, el infiltrado inflamatorio, que acá en este lado no se ve tanto como más arriba, y el edema, que acá sí se nota bien marcados esos espacios en blanco, que no debería haber esos espacios en blanco, todas las células deberían estar juntas. La congestión. Acá también vamos a ver algunos vacuolas nucleares, ¿no? De ahí vamos a ver el infiltrado inflamatorio. Acá incluso podemos ver un eosinófilo, que puede haber, decimos uno, acá hay otro, por ejemplo.
¿Y por qué digo que son eosinófilos? Por los granulitas que tienen, que son rojitos. Eso es característico de los eosinófilos. De ahí trae linfocitos, esos son linfocitos clásicos. ¿Ya? Acá la enfermedad, la gestión, el infiltrado, el edema y la otra. Sería el puse o el plus, los seres humanos. ¿Qué más? Bien. ¿Alguna pregunta con eso? Sí, no entendí muy bien cuál es la diferencia entre el infiltrado y el edema. Si me puede repetir eso, por favor. El infiltrado inflamatorio son las células inflamatorias que están en el tejido. Y el edema sí. Doctora, una pregunta. Según histología, la presencia de linfocitos en la mucosa era normal, pero pero en esta parte de lo que vemos, la parte patológica, también hay presencia de linfocitos. ¿Se diferenciaría porque en una hay un aumento de linfocitos? Claro. Pueden haber linfocitos dependiendo de la zona, ¿ya? Por ejemplo, en el intestino, sobre todo en el ilion, y en el apéndice, ¿no? En el colon, hay bastantes porque están constantemente con bacterias. A ver, quería un linfocito, no te va a decir que hay una infección o algo, ¿ya? Pero acuérdense que no solamente es el infiltrado, sino que, ¿qué cosa le he dicho? Hay congestión, hay peritonialia, hay atrofia, que no está descrito en su libro, pero hay una atrofia, ¿no? Hay edema, hay bastante infiltrado inflamatorio. O sea, no es solamente un linfocito que está ahí, sino son varios, ¿ya? Y otra cosa que también influye mucho es la sintomatología. Para que a un paciente le hayan hecho una biopsia, ¿ya? Tiene que haber un cuadro clínico atrás, ¿no? Y para que el gastroenterólogo le haga una biopsia, es que ha visto algo que ha querido biopsiar para confirmar algo, ¿no? Tú como médico no vas a estar dañando a un paciente que no tiene nada, ¿no? A menos que sea un paciente que tenga un antecedente familiar de cáncer gástrico y que tú le tengas que hacer los chequeos de todas maneras, ¿no? Porque los que han tenido familiares con cáncer gástrico sí pueden tener cáncer familiar. Pero generalmente los que le hacen endoscopía son los que tienen síntomas. Y si tú ves una lesión en el estómago, como ya les mencioné, la macroscopía, acá le vas a tomar una biopsia de esa zona. ¿No? Acuérdense que ustedes van a ser médicos. Entonces, todos tienen que tener una coherencia. Toda su coherencia. No solamente es, un linfocito más, todo un cuadro clínico, todo un paciente. O sea, nosotros no vemos enfermedades, nosotros vemos pacientes. Ahora, se lo digo porque patología ve enfermedades, pero como médicos vemos pacientes. Se tienen que acordarse siempre, ¿no? Ustedes van a ver pacientes, no solamente ven una enfermedad, sino un paciente. Igual cuando ya vayan caminando, sean internos o ya médicos, y les digan, el paciente de la cama que tiene cáncer de ovario, o el paciente de la cama que tiene tuberculosis, no, o sea, son pacientes, no son enfermedades, son pacientes. Entonces, es bien, qué feo que alguno de nosotros nos digan, la paciente que tiene, no sé, pues tuberculosis, o que tiene cáncer de mama, o que tiene lo que sea, qué feo que te digan, no por tu nombre, sino por la enfermedad. Entonces, siempre hay que hablar con ella. Entonces, nosotros tenemos que ver todo el paciente, no solamente
una célula. Hay que siempre hacer correlación. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Ya. Entonces, la siguiente muestra que vamos a ver son las biopsias en hoja fina, como les dije, se dan para lo que es tejidos sólidos, órganos sólidos, como el hígado en este caso, también puede ser el pulmón, dependiendo de la localización de lo que se quiere tomar, porque si no se puede hacer por fibroscopio, trofoscopio. ¿Ya? En este caso va a ser de hígado y eso se hace a través de una ecografía o de tomografía. Entonces, es una hoja así larga que llega hasta lo que se quiere biopsiar, ¿ya? Y de ahí se toma una muestra, se saca y sale algo bien finito, una cosita así bien chiquitita, bien finita, así delgadita, bien delgadita. ¿Ya? Y generalmente vamos a ver sospechas, por ejemplo, en hígado, cuando es hígado son sospechas de tumores, o el paciente está con cirrosis, para el diagnóstico de cirrosis, más que nada para eso, ¿no? O algún inflamado inmune también puede ser. Por ejemplo, para lo que es riñón, es bastante para ver si es que en trasplantados, por ejemplo, si están haciendo rechazo o algo, ¿no? Y bueno, en lo que es hígado, cuando usted es hígado, lo primero que tiene que acordarse es la histología del hígado para que podamos orientarnos del órgano. Entonces, ¿qué es lo que más, cuál es la lesión que más van a, o la estructura que más van a ver en el hígado, que puede decir, esto es hígado, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Vena portal. Vena portal. La triada portal. La triada portal es lo más característico que vamos a ver para ubicar que es hígado, ¿ya? Y bueno, los hepatocitos que también son bien característicos, ¿no? Porque tienen, van así en filita y tienen los sinusoides, ¿no? Pero si no, y para que la triada portal, y de por sí, si se dan cuenta, en esta biopsia no vamos a ver mucho ese orden de que los hepatocitos están en filita, ¿no? Y con sus trabéculas, pero se están recorriendo. Porque como acá ya hay una alteración, ya generalmente cuando hay alteración, cuando ya hay patologías, se va a alterar la arquitectura normal de los tejidos, ¿ya? Entonces, en la biopsia, lo primero que vamos a ubicar es la triada portal, como dijo su compañero. Y en la triada portal, ¿qué es la estructura más grande? ¿Ah? Vena portal. La vena porta. Ya, la vena porta es la estructura más grande, que es esta de aquí, ¿no? De ahí la vena porta va a ir acompañada de sus arteriolas, ¿no? La arteriola es la arteriola hepática. ¿Cómo la distingo? Porque tiene varias láminas, ¿no? Las arteriolas tienen varias láminas, vamos a ver así. Y otra cosa que va con la tercera parte de la triada son los conductos biliares. Los conductos biliares es súper fácil de identificar porque son como una bolita y los núcleos son bien redonditos y son céntricos, ¿no? Entonces, todos esos son los conductos biliares. Un dato de los conductos biliares es que cuando hay una insuficiencia hepática, ya sea por hepatitis, por cirrosis, va a haber un aumento de la cantidad de conductos biliares. Esa es una respuesta adaptativa para poder eliminar la bilis sin que se disminuya pues, la artericia, la acumulación de bilis dentro del hígado. ¿Ya? Entonces, sí va a haber un aumento de los conductos biliares. Eso se llama displasia de conductos biliares. ¿Ya? Y también vamos a ver los hepatocitos.
igual, como les menciono, no van a ver lo normal que han visto en histología. Acá vamos a ver ya células alteradas. Entonces, ahí, si se dan cuenta, esos hepatocitos son mucho más grandes. Los núcleos son muy grandes también. Incluso van a ver hepatocitos binucleados y van a ver hepatocitos que tienen depósitos grasos, gotas de grasa. ¿Ya? Es la famosa esteatosis hepática. ¿Ya? Entonces, incluso van a ver los núcleos que son más grandes y tienen nucleolos prominentes, nucleolos que se ven, ¿ya? Eso quiere decir que hay una hiperactividad de esos hepatocitos, ¿no? Y también es una adaptación celular, ¿ya? Esta es la glándulas centronuclear, ¿no? Que también es parte de los característicos del hígado. Normalmente se ve así, ¿no? Dentro del centro, para que se ubiquen que es un hígado. Ahora, como les mencioné, esto no es un hígado normal, así que vamos a ver alteraciones a nivel de esta muestra. Y por ejemplo, acá vemos un hepatocito binucleado, ¿no? Que son respuestas adaptativas, como les he mencionado, acá hay otro. Y hay hepatocitos muy grandes, con un citoplasma muy amplio, ¿ya? Y otra cosa que vamos a ver es la presencia de inflamación. Esto es muy característico, por ejemplo, en hepatitis C. En hepatitis C vamos a ver que los linfocitos son tantos que empiezan a formarse folículos linfoides en el espacio porta, ¿ya? Alrededor del espacio porta van a empezar a acumularse los linfocitos y van a formar folículos linfoides. Es muy común en hepatitis C, ¿ya? Entonces, acá esto es un espacio porta y vamos a ver que efectivamente hay muchos linfocitos. Los linfocitos se notan muy claramente porque son así de color oscuro, ¿no? Entonces van a ver ahí, son azules, y van a ver que están ahí acumulados, ¿no? Y la inflamación en lo que es hígado siempre es más centrado en lo que son en el espacio porta. Lo primero que se va a dañar ahí es el espacio porta. La fibrosis de la cirrosis siempre va a empezar en el espacio porta y de ahí se va a ir expandiendo. Entonces acá vemos, esa es ¿cuál es esa? La vena porta. ¿Este de acá qué es? La arteriol. ¿Este qué sería? ¿Ah? Conducto biliar. El conducto biliar, ¿ya? Acá están los hepatocitos, los binucleados. Y todo esto de acá son los linfocitos. Por ahí yo tengo que otros conducto biliar, como les dije, ahí va a haber un aumento de conducto biliar, por ejemplo, acá hay uno, acá hay otro, ¿no? Pero para que se vayan ubicando. Entonces acá se les puse un poquito así, las estamos ubicando y ubicando. Van a ver un aumento de lo que son los. Hay una capacidad que no se ve, el conducto biliar, va a ver acá la arteriola, la vena porta, todo eso se identifica. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? Ya. La siguiente es la biopsia quirúrgica.
que por el diagnóstico de esta biopsia es una orquiditis tuberculosa, ¿no? Que es, han tenido que sacar un testículo acá para que podamos ver. Las biopsias quirúrgicas son generalmente tejidos más, cuando se sacan algo, ¿no? Tejido, ya sea, por ejemplo, en piel, cuando son tumores muy grandes, a veces sacan solamente un pedazo, ¿no? Entonces, vamos a ir bien. En este caso, deben haber sacado todo el órgano, todo el testículo. Y bueno, como es tuberculosis es una característica bien especial que producen granulomas, ¿ya? Y son granulomas gaseosos. Eso también ya lo vamos a ver en la siguiente clase de teoría, que es como un tejido en macroscopía como requesón, ¿ya? Y por eso es que se llama gaseoso, ¿ya? Pero son granulomas. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es un testículo normal. El testículo normal es liso y un poquito así como granular, pero no mucho, y de un color marroncito. En cambio, cuando son los granulomas tuvieron son más blanquecinos, con el proceso gaseoso que les menciono, y es muy irregular, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a mostrar lo normal para que se acuerden cómo se debería ver el testículo, ¿no? Con los productos suministros que están llenos pues, de todo lo que es la células de la patogénesis. Y en el centro pues los espermatozoides. Sin embargo, cuando vamos a ver acá los túbulos seminíferos, vamos a ver que hay escasez de células, ¿no? Entonces acá hay una atrofia. Ya va a haber atrofia de los conductos seminíferos, de las células de la espermatogonia, ¿ya? Eso es lo primero que van a ver, o sea que de todas maneras aquí hay algo que no es normal que aparezca en esto. ¿Ya? Incluso hay hialinización de las membranas basales de los túbulos seminíferos, ¿ya? Y también vamos a ver que es un edema e inflamación. Sin embargo, ahí está la lesión. La lesión tuberculosa son como les menciono los granulomas, ¿ya? Y los granulomas se van a componer de esto. Estas estructuras. Lo principal, lo que más va a llamar la atención es la necrosis central, que es la necrosis gaseosa que estoy mencionando, y que se va a ver así, como esto. Primero, una zona media fucsia, ¿no? Y puede haber también como de celular por dentro, pero generalmente es más fucsia, ¿ya? Alrededor va a haber las células, los macrófagos activados, que se llaman células epitelioides, que son los histocitos activados. Los histocitos, los macrófagos son fagocitos, ¿ya? Los histocitos celulares también son fagocitos. Cuando estos se activan y se forman células epitelioides, pierden su capacidad fagocitoide, ¿ya? Y lo que hacen es formar una barrera para encerrar, en este caso, el patógeno, en este caso, que es la tuberculosis. Están tratando de hacer una barrera para que el patógeno no salga, pero pierden esa capacidad para fagocitar. Sin embargo, se empiezan a activar otras células, que son las células gigantes nucleadas, ¿ya? Estas células gigantes nucleadas es una combinación, o es como que varias células epitelioides se juntan para poder recuperar esa función de fagocitosis y poder comerse a las bacterias que están ahí.
o no necesariamente solamente pasa en lo que es tuberculosis, sino también en el cuerpo extraño. Entonces, cuando veamos cuerpo extraño, vamos a ver también que están las orígenes nucleares. Entonces, todo esto va a ser como una barrera en las células epitelioides para evitar que el patógeno siga expandiéndose o se siga viendo para otras células. Alrededor de las células epitelioides, que son los macrófagos activados, como dicen acá, empiezan a acumularse los linfocitos y se llama corona de linfocitos alrededor. Ya, para potenciar, si sale alguna bacteria como para frenarlo. Y no en ese tejido mucho, pero también empiezan a venir los fibroblastos para hacer otra capa de defensa, ¿no? Para sellar todo el patógeno para que no salga. Entonces, esto solamente puede pasar en pacientes que tienen una inmunidad celular todavía activa, obviamente, ¿no? Porque si no tienes inmunidad celular, no puedes llamar a tantas células para que tengan más capacidad. Bien. Entonces vamos a seguir. Entonces acá vamos a ver, primero, acá hay dos granulomas, ¿no? Acuérdense, miren, acá están los túbulos seminíferos al costado para que se ubiquen, qué órgano es. Y tenemos dos granulomas porque tenemos dos zonas de necrosis. Entonces, esta es una zona de necrosis. Esta es una zona de necrosis. Y esta es otra zona de necrosis. Ya, esta es una zona de necrosis, pero esta es otra, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es la necrosis gaseosa típica, que es así de color fucsia. Y alrededor tenemos a las células epitelioides, que son los macrófagos activados. ¿Ya? También vamos a ver células gigantes, y estas son las células gigantes multinucleadas. De ahí vamos a ver la corona de linfocitos, que la corona de linfocitos está yendo todo por acá. Está poniendo todo. Y alrededor vamos a ver un poco de fibroblastos, pero no están marcados, por eso no lo puse. Y estos dos son los granulomas, que se están posicionando alrededor. Esta es la célula gigante multinucleada. Como ven acá, hay bastantes núcleos, ¿no? Acá están los linfocitos también. Y también vamos a ver por acá fibroblastos. Los fibroblastos son las células que tienen un epitelio más alargado y el citoplasma también es alargado. Acá vemos unos alargaditos, unas células alargaditas, esos son los fibroblastos. Mira, y las células epitelioides son células que tienen un citoplasma amplio, pero son mononucleares. O sea, todos estos de acá son células epitelioides, todos estos de acá. Mira, todos estos. Aquí hay más células gigantes. Estas células gigantes que ven acá, que tienen los núcleos alrededor, se llaman células gigantes de tipo blanco. Es más frecuente que aparezcan en tuberculosis. Entonces acá vemos la necrosis gaseosa, ¿ya? Vamos a ver igual las células gigantes que les mencioné, ¿no? La necrosis gaseosa, que es esta parte de acá, toda esta parte, ¿cierto? Esta parte, ¿sí? Las células epitelioides, que son las rosaditas, están alrededor, ¿ya? Y la corona de linfocitos, y todo eso forma el
las células gigantes, pero como les digo, están alrededor, entonces en este caso son células de la células gigantes multinucleadas y polar. ¿Ya? En la necrosis, que van a ver acá fragmentos celulares, porque se ven como puntitos, ¿ya? O sea, fragmentos celulares o detritus celulares también se puede llamar, ¿ya? O polvo nuclear también lo podemos decir, el polvo nuclear, que se ven así como partículas del núcleo, porque el núcleo es azulito. La necrosis gaseosa que es rosada, vertical bien rosada, fucsia, esta parte de acá. Son las gigantes, estas son las células epiteliales que se ven un poquito mejor, ¿no? El citoplasma amplio, también son los. Acá vamos a ver los tipos de células epiteliales que existen, que lo vamos a ver más en la última casito, pero para que vayan bien. Entonces, estos son los que vienen desde los macrófagos, son las células de Langerhans que les estaba mencionando, que están en el organigrama. Vamos a ver las células gigantes tipo cuerpo extraño, que se van a ver los núcleos que son desordenados, así que no tienen mucha orden ni nada. Los del Dompton, que vamos a ver más adelante, que se parecen a los de Langerhans, pero son más centrales. Y en santomas vamos a ver que pueden aparecer casi también. Estas otras células gigantes multinucleadas no tienen que ver con macrófagos, son alteraciones, por ejemplo, por virus. Los virus, cuando tienen sus cuando infectan alguna célula, tienen un cambio citopático. Entonces, varias de ellas lo que hacen es volverlas más grandes y a veces multinucleadas, por ejemplo, ¿no? El virus respiratorio sincicial hace eso con las células respiratorias, las células multinucleadas, las células del herpes, las células de sarampión, citomegalovirus, que hacen que crezcan demasiado los núcleos. De ahí, estos son los que son por virus, y de ahí tenemos los normales, ¿no? Nosotros normalmente tenemos también células multinucleares que no tienen nada que ver con lo que es inmunidad. Por ejemplo, los osteoclastos son macrófagos, pero de los huesos, que también son células gigantes multinucleadas. Los megakarocitos también son células gigantes multinucleadas. Los sincitotropoblastos también, y bueno, ya, lo que ya sale de la norma son los cánceres, ¿no? Porque si cuando hay mucha vertigia, sí puede haber gigantes, a ver, los otros son las células. ¿Preguntas hasta ahí? La siguiente toma de muestra, o la siguiente muestra que vamos a ver es la parte de citología, que es el extendido, ¿no? del Papa Nicolau en este caso. Y bueno, en lo que es citología de células epiteliales, escamosas, se va a ver así como las células planas. ¿No? Parece que las células escamosas son células planas, ¿ya? Células planas. Entonces vamos a ver así todas que deberían ser planas. ¿Por qué se pone así esto que es como una pared de ladrillo? Las células epiteliales son células escamosas, que son tanto recubrimiento de la piel como de las mucosas, ¿ya? Están pegadas una con otra, formando como una pared que protege de toda la parte externa. La piel nos protege por afuera y las mucosas por dentro, pero igual con todo lo que es externo. O sea, no hay ninguna parte de nuestro cuerpo que no esté cubierto, que tenga exposición a algo de afuera que no tenga un epitelio, ¿no? Un epitelio, en este caso escamoso, ¿ya? Entonces,
el epitelio escamoso, vamos a ver que están pegadas célula por célula por los desmosomas. ¿Ya? Entonces todos estos hacen que sea como una pared de ladrillo para que mantengan la estabilidad del tejido. Entonces, en lo que es citología vamos a ver las células, pero ya no así, que esto se ve en histología, sino que las vamos a ver echaditas, ¿no? Y sin la parte pegada de los dermosomas, ¿no? Sino ya individualizadas. Bueno, y el Papa Nicolau, que ya se está, al pobre no haciendo tanto porque ya se hace de frente en la prueba del VIH, es el extendido de las células que se desprenden del cervix, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que para la citología tenemos las diferentes capas de las células. Vamos a ver células superficiales, que como digo, las células son planas, entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen mucho citoplasma, ¿ya? Y tienen un núcleo pequeño, así, uniforme, ¿ya? Y tienen una coloración, puede variar, o sea, entre celeste, rojiza o naranja, por la presencia de queratina. ¿Ya? Entre los más superficiales va a haber queratina, va a empezar a hacerse fertilización, por la maduración. ¿Ya? Las células intermedias son células que no tienen un núcleo tan multiforme y tampoco tienen mucho citoplasma. Y las células parabasales o basales, que generalmente las basales son muy difíciles que salgan, más que nada son parabasales, son células más pequeñas con un núcleo un poquito más grande y poquito citoplasma. Eso es lo normal. ¿Okay? De ahí, esporádicamente, dependiendo cómo se tomó la biopsia, podemos ver células endocervicales y células endometriales. Las células endometriales son un poquito más difíciles de que se puedan ver. En cambio, las endocervicales sí, porque también se le hace un pequeño, ¿cómo se le dice? Un muestreo de la zona del cepillado, se le hace. Entonces, las células endocervicales son células cilíndricas con núcleos basales, entonces se van a ver las células cilíndricas. En cambio, las células endometriales se van a ver más como un panal de abeja, estando todas aglomeradas, porque son un poco más largas. Y bien, y otra cosa normal que se puede ver, o sea que no es, porque parece que Papa Nicolau para descartar cáncer. Una de las cosas que se van a ver frecuentemente son células inflamatorias, porque la mayoría ¿no? Entonces vamos a ver que va a haber bastantes células inflamatorias, que ahí sí pueden ser como nucleares, linfocitos, dependiendo, ¿no? de lo que se ve. Entonces, ahorita no vamos a hablar mucho de lo que es el cáncer, porque esto va a haber una clase de esto, ¿ya? Pero sí tienen que saber que para descarte es un screening, pero no es como que el diagnóstico final, es orientativo. Entonces, lo normal es que las células las veamos así grandes, con núcleos pequeños, y ya si tuviera núcleos más aberrantes, ahí sí tendríamos que hacer biopsia para poder hacer el diagnóstico definitivo. Entonces, generalmente este tipo de citología corresponde a ese tipo de biopsia. ¿Ya? Este va con este va con este y este va con este, ¿no? Entonces, la que vamos a ver, que se va a notar de todas maneras, es el tamaño nuclear. Si hay alteraciones entre el núcleo, del tamaño del núcleo, ven acá como son chiquitos y acá son más grandes, y la cantidad de citoplasma, ya, sin ser células basales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo más probable es que sea una lesión. Entonces, acá vamos a ver los definidos, como le dije, las células pequeñas, muy pequeñas, con citoplasma amplio,
Y acá vamos a ver lo maligno que tiene los núcleos grandes y sobre todo eso, los núcleos grandes de diferentes tamaños, ¿no? Algunos con poco citoplasma. Y otra cosa que llama mucho la atención es que acá, por ejemplo, no hay hemorragia, ¿no? En lo que es tumores, la mayoría del tiempo hay hemorragia, porque siempre hay una neovascularización. Ya cuando empiezan los tumores siempre hay neovascularización. Entonces, dentro de las láminas que vamos a ver, van a ver así, ¿no? Las células de la CTC, son más funcionales. Pero lo que yo quiero que noten es más que nada la presencia de las células y cómo se ven las células normales, que son así, ¿no? Son con núcleo pequeño y citoplasma amplio. Ya no les voy a exigir mucho en esto, porque que separen, ¿no? Las células, cuáles son las endometriales, cuáles son no, porque eso realmente no es lo importante. Lo importante cuando están haciendo patologías, esto sería lo normal. Lo importante cuando van a hacer patologías es cuando vean lo patológico y no lo normal. Y ahorita estas son láminas normales de un screening, ¿ya? Entonces no les voy a hablar mucho de nada. Lo mucho de eso que son células inflamatorias. ¿Ven? Estas son células inflamatorias, son mis sitios, ya, exacto ya. Pero sigue siendo negativo. Un Papa Nicolau negativo no quiere decir que no hay cáncer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estos son las apicitis porque tienen polímeros nucleares. Y acá se ven los polímeros nucleares, tres núcleos, son apicitis agudas. Pero negativo para cáncer. No les voy a poner. Tenemos las células nucleares que yo ya les había mencionado anteriormente. Ya entonces vamos a ver que están las células de Langerhans, no Langerhans es otra cosa. Entonces las células de Langerhans pueden ser en nervadura o en anillo, ya, en ambos lados. Tenemos las células cuerpo extrañas, que tienen como un anillo central, ¿ya? Entonces las células multinucleadas, en este de acá, que es un xantogramuloma, vamos a ver que es en piel, porque acá vemos un epitelio famoso, queratinizado. Y dentro de la dermis, vamos a ver la presencia de estas células gigantes. ¿Ya? Y esta lámina, vamos a ver bastante inflamación. Esta lámina es más para que puedan identificar las células, los diferentes tipos de células que hay. Entonces, en este caso, vamos a ver una célula gigante tipo cuerpo extraño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es de distribución irregular. Entonces, acá está. Esta de acá es una tipo Langerhans, ¿no? Porque tiene alrededor. De acá también. También, Langerhans, ¿no? Langerhans, extraño. Este de acá, como tiene un espacio y no está tan al borde, esa es una de tifón. ¿Ya? Bien. ¿Preguntas? No terminamos. Espera que termine. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Y ahora terminamos, a la última. Bien. Entonces, vamos a hablar de candidiasis amplosa. La candidiasis esofágica es una patología que se da sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Pueden ser pacientes no necesariamente con VIH o SIDA, sino también en abuelitos, en viejitos. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. La Candida albicans tiene sus componentes que son sus pseudohifas y sus clamidosporas o las esporas, ¿no? Bueno, las esporas están encapsuladas o no. Pero lo que más se va a ver son las pseudohifas, ¿ya? Y bueno, macroscópicamente se ven las capas blanquecinas en el esófago. Entonces,
Cuando se hace la biopsia, vamos a ver la FSH, ya que se ve acá todo el tejido, el esófago. ¿Se acuerdan qué tipo de epitelio tiene el esófago? ¿Qué epitelio tiene el esófago? Cilíndrico, cilíndrico. ¿Qué epitelio tiene el esófago? Plano, especificado, más realizado, ¿no? Entonces, vamos a ver que las hifas o la cándida se alimenta de las células escamosas, le gusta ir las células escamosas. Entonces vamos a ver que empiezan a comerse a estas células escamosas. ¿Ya? Y vamos a ver acá, este de acá son puras hifas de cándida. Esas rayitas son las hifas de cándida. Y acá está el epitelio del esófago. Seguramente es un tratado. Todo esto son de la cándida y este es el tejido. Entonces, acá, este es el esófago, este es el epitelio escamoso del esófago que se está desprendiendo. Y este de acá es la coloración de paz. La coloración de paz se usa para ver hongos también, ¿no? Entonces vamos a ver acá las cápsulas encapsuladas, ¿no? Las esporas encapsuladas, como ven acá. Pero también vamos a ver hifas. ¿Ya? Acá no se va tanto, pero ya con el paso se ve. Acá se ve mejor, acá están las hifas largas. Pues acá las pseudohifas se ven más largas, son todo lo que es el paz. ¿Ya? Porque acá no parece, acá parece que todo fuera pseudohifas, pero no, acá ya se ven así. Que brillan prácticamente, no son de color fucsia, ¿no? Y también se van a ver las esporas encapsuladas. Acá mejor incluso, casi se ven muy marcados, ¿no? Las esporas y las pseudohifas también, ¿no? Y acá está en la contraparte solamente es HN. A ver, chicos. ¿No les abrió lo para la doctoroscopia? Ah, ya está. Sí están. Sí, sí, sí. Ya, dejan su